buenas noches. Cada miércoles es una excelente oportunidad de reencontrarnos. Reencontrarnos en este espacio, como mejor denomino, esta plataforma de comunicación con Charlotte y llevarte pues los temas que van un tanto más allá de lo informativo y lo noticioso. Son temas que sirven y te sirven justamente para conocer disciplinas, para incorporar aprendizajes, para incorporar estrategias. Es justamente nuestra propuesta en esta noche. Estaremos hablando de coaching, estaremos hablando con un coach y un coach con un apellido, coach político. Estaremos hablando sobre las creencias, sobre los juicios, sobre justamente qué es un coach político, qué labor realiza, qué labor desempeña, cuáles son los resultados que se esperan al momento de justamente decir necesito un coach. Así que inmensamente agradecida de entrada y de la oportunidad que me brinda la vida de que estemos juntos a través de esta señal de Cinevisión, Canal 19. Soy Mildred Charlotte y me siento, tal como siempre he dicho, que más que un trabajo lo percibo como un gran compromiso y al mismo tiempo lo asumo con una gran responsabilidad. Doy la bienvenida a mi compañero que está aquí y con quien estuve pues todo un fin de semana aprendiendo disciplinas diferentes y vine pues como con una cajita de herramientas para ser incorporadas en el trabajo. Me refiero a César Bollero. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes y con mucho cariño, bueno, venimos a compartir todos estos conocimientos que tienen que ver con el coaching. Así es. Decía de entrada, César, ¿por qué te formas como coach? Oye, es una pregunta muy interesante. La verdad es que de alguna manera he estado durante todos estos años trabajando con la formación de liderazgo, apoyando a los jóvenes venezolanos a través de la recreación, o sea, la recreación como elemento, como instrumento, ¿no? Y resultó ser que en un momento determinado de mi vida me di cuenta que me estaba llenando de toda esa carga, de todo eso. Al final tú terminas como cargándote de los problemas de los demás. Y encontré en el coaching pues algo que es liberador, porque tiene que ver, de alguna manera tú contribuyes, tú ayudas, tú apoyas, pero no te quedas con esa carga, sino por lo contrario, ayudas a tu coachee, a tu cliente, a que se libere él de sus cargas, de sus creencias, de todo eso que le estorba, de eso que nosotros llamamos capas que no le permiten avanzar. Pero ¿cómo recuerdas, por ejemplo, en el momento que decidiste formarte como coach, en ese momento en específico? Bueno, no te puedo mentir, fue algo accidental. Ya. Yo estaba revisando mis redes, estaba chequeando y de repente me llegó una publicidad. Y cuando empiezo a revisar y empiezo a ver el contenido y empiezo a analizar el contenido, me doy cuenta, oye, pero esto está interesante, esto está Te bueno, formaste esto como me gusta. coach ontológico, coach PNLista, con PNL. PNLista, ¿no? Exacto. Programación neurolingüística. Y cuando empecé a ver el contenido, me pareció interesante y la verdad fue que lo hice por una nueva experiencia, por un nuevo conocimiento. Y la gran sorpresa fue que ha sido transformador para mi vida. O sea que de entrada te ha transformado a ti. Sí, es que cuando tú haces coaching, difícilmente puedes impactar y ayudar a otra persona si no eres impactado tú primero. Y la verdad que cuando tú estás en el proceso comienzas a ver las bondades, comienzas a ver cómo te empiezas a liberar de una serie de cargas, comienzas a darte cuenta de la influencia que tiene el coaching en las personas. Haces visible cosas que normalmente no te das cuenta, como son las creencias, como son los juicios, como qué es lo que te potencia, qué es lo que te limita. Y cuando tú comienzas a darte cuenta de todo eso, bueno, es una maravilla. Sé que el tema propuesto para esta noche vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de juicios, de cómo justamente pues descubrir cuándo te limitan o cuándo te impulsan. Algo eso que tienes ya y que forma parte y va normalizando tu vida. Pero previo a esto, si tuviéramos que enumerar características y condiciones para ser un buen coach, ¿qué dirías? Características y condiciones para ser un buen coach. Bueno, tiene que prevalecer el blanqueamiento. Una persona que tenga la capacidad de abstraerse de sus problemas personales versus los tópicos o las situaciones que están presentando su cliente. Tiene que ser una persona con capacidad recursiva para hacer preguntas a través de la mayéutica, porque la mayéutica es un elemento fundamental, la capacidad de hacer preguntas, la escucha activa. Tiene que ser una persona que tiene que desarrollar la capacidad de escuchar, interpretar y parafrasear con mucha facilidad
para que crear un ambiente agradable entre el coach y el coachee. Coachee es el cliente. Y tiene que ser una persona que tiene que tener recursos para que en el momento de que el cliente se atasque por alguna situación, pueda sin sugerirle, sin recomendarle, sin ser directivo, la variedad de alternativas que el mismo cliente puede descubrir. O sea, justamente en ese proceso de ampliar esa mirada del que hace el coachee, decías anteriormente, y rescato, lo de la parte del no engancharte emocionalmente con el coachee, pero humanamente, ¿qué utilizas? Porque de pronto puede ser que alguien esté escuchando a alguien y te comente de la situación de Venezuela y hagas empatía o de alguna situación. ¿Cómo puedes mantener esa distancia objetiva? Bueno, en el coaching hay algo que nosotros denominamos el blanqueamiento. El blanqueamiento, para todas las personas que nos están escuchando y están interesados en aprender la técnica, significa que tú estás en la capacidad de escuchar y meterte de alguna manera, de alguna forma, en la cabeza de la otra persona, a través de la escucha. Haces, a través de la pregunta, solamente estás conectado, creando un vínculo, un canal entre el coachee y entre nosotros. De esa manera, en la medida que tú estás concentrado en lo que está pasando, tú te desvinculas de tus aspectos personales. O sea, no hay forma, no hay manera, al menos que no esté blanqueado, de que tú asocies tu vida personal y lo traigas sobre el tapete con relación a lo que está ocurriendo con el cliente. Por supuesto, esto amerita mucha práctica, por supuesto, esto amerita mucho trabajo, esto no se aprende de la noche a la mañana, pero sí es lograble y sí se hace. ¿Cuándo pensar en que imagínate que tengo 3 puertas que tocar? Tengo la puerta del psiquiatra, aquí tengo la puerta del psicólogo y aquí está la puerta del coach. ¿Cuándo debo dirigirme a un coach? Es una pregunta muy interesante, ¿no? El psiquiatra y el psicólogo son profesionales de mucha alta calidad que ellos trabajan desde el pasado. Ellos consiguen y buscan la experiencia, o sea, del por qué te estás comportando de una manera. Buscan la razón de por qué tú has llegado hasta allí, ¿no? Y son personas que están facultadas para medicar, son personas que operan desde el punto de vista clínico y fisiológico inclusive. Mientras que el coach es una persona que no se concentra en lo que ha ocurrido con tu pasado. El coach opera desde tu presente buscando tu futuro. Por eso nosotros siempre hablamos, cuando vayas a tener una entrevista con un coach, te va a estar señalando de que es acerca de una situación no deseada en la que te encuentras actualmente a una situación a la que te quieres dirigir. Por ejemplo, un cambio de conducta. En este momento siento que no tengo la capacidad de hablar en público. Yo quiero ahora hablar en público. Entonces, el coach no se concentra en averiguar por qué tú no, cuáles son las razones, qué fue lo que ocurrió, qué es lo que pasa, no. Él trata de identificar cuáles son las creencias que en ese momento, para ese instante en particular, tú no te puedes concentrar para hablar en público y alinea de manera ecológica para que tú puedas lograr ese objetivo deseado. Cuando miraba tu perfil, tu hoja de vida, decía coach político. Cuéntame cuál es el marco. Un coach político, ¿cuáles son las funciones básicas que tiene de acompañamiento a ese coachee? Que por el apellido que tiene, pues obviamente se dedica, ¿no? Ya sí. la parte del apellido me da información de cuál es su ámbito de trabajo. Eso es una pregunta muy interesante porque el coaching es el proceso. Y toda la persona que hacen el coach político, el coach nutricional, el coach, todos los apellidos que le podamos colocar, hacen en esencia lo mismo. La diferencia es, y esto es muy importante usted que nos está escuchando también que lo tenga en cuenta, de que la experiencia personal con la que yo puedo contar, lo que César Bollero en este paso puede contar, lo que ha sido mi vida no sirve absolutamente para nada para el cliente que yo tengo al frente. Ese es un primer criterio que usted tiene que saber.
Lo único que me sirve, por ejemplo, en el caso mío del tema político, es que la vinculación con la información que yo tenga acerca del mundo político me permite solamente hacer mejores preguntas con calidad. Ya. En donde el político no tiene que tratar de explicarme a mí para que yo entienda cómo es su relación con el partido, cómo es su relación con los líderes comunales, cómo es su relación, etcétera, etcétera. Si fuera un coach financiero, específicamente del área de contabilidad, a ese coach usted no tendría que explicarle cuáles son las cuentas por cobrar, cuáles son las cuentas por pagar, sino que tiene una información que sigue con mucha facilidad lo que usted trata de comunicarse y en consecuencia puede hacer mejores preguntas. Decías, por ejemplo, en la parte del coach que trabaja con un estado actual no deseado, o sea, un estado no deseado o un estado actual, o sea, como de un punto A quiero trasladarme a un punto B. Correcto. Tomando en cuenta que un político que nos esté escuchando en este instante, déjame decirte, aunque estás ya bastante familiarizado con la política dominicana, que aquí tenemos elecciones permanentes, o sea, sí. Aquí no obstante hablamos de 4 años, pero bien se instaura o estás trabajando ya para mantenerte en la posición o el que te queda contrario para asumirla. Entonces, ¿ayuda un coach político a un político a ganar un proceso electoral? De alguna manera sí, pero el trabajo más importante del coach no es enfocarte en que el político gane la elección. El trabajo más importante del coach es que el político se sienta conforme, feliz, alineado en función de lo que es su vida y en función de lo que está haciendo. Eso es muy importante que lo tengamos claro. O sea, de que el político gane o no, no depende del coach, depende de los estrategas políticos. Lo que sí depende del coach es que, por ejemplo, si el político no se siente cómodo con la relación que tiene en su familia, porque su familia nunca estuvo de acuerdo con que estuviera ejerciendo la política, ahí interviene el coach. Cuando el político, sus valores personales no van en concordancia con los valores del partido. Bien es sabido que en muchas ocasiones, buscando una oportunidad para yo poder servir a la comunidad, pues los políticos tienden a buscar un partido que le den esa oportunidad. Y no necesariamente mis valores se asocian con los valores del partido. Ahí también hay una intervención del coach. ¿Pudiera en un momento pensarse de políticos que están en el ejercicio de la política, pero sus valores personales no están alineados al ejercicio político? Créeme, no digamos al ejercicio político, sino no están alineados a la forma, al estilo o a los valores organizacionales o a la política que tiene el partido. O a ellos trabajar, o sea, me refiero, por ejemplo, en el tema de la parte de la familia, sí. o en aspectos muchas veces de la palabra, que prometen cosas que saben que no las van a cumplir. Exacto. Y en su consciente, aunque lo mantengan callado, les pueda molestar. Y termina siendo limitante. Sí. Y termina siendo limitante. Allí es donde tú se das cuenta que... O personas que no les gusta trabajar con personas, o sea... Sí, que les cuesta relacionarse. Tienen que fingir una inteligencia social, o sea... Político que les cuesta, por ejemplo, besar a una señora mayor o tocar a la mayor, o pararse al frente de un niño o tolerar un kindergarten, lo que esté ocurriendo allí. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y ahí es donde viene precisamente el trabajo del coach. Bueno, qué interesante. Vamos a ir a un contacto de publicidad. Te sugiero que te mantengas cerquita porque estaremos hablando de un tema, aunque bien lo señalas con mucha propiedad, de que ejerce como coach político, pero esencialmente, básicamente es coach. Estaremos hablando de un tema interesante. ¿Qué son las creencias? ¿Qué son los juicios? ¿Qué tanto pues pueden limitarte? ¿Y qué puedes hacer para, si detectas una creencia que te limita, poder reencuadrarla y convertirla en una creencia que sea capaz de potencializarte? Así que no le cambies porque ya regresamos. Los que quieren seguir creciendo, los que enseñan el valor de pensar en el mañana, los que guardan para superar nuevos retos, los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Siempre
ha dicho que la vida se trata justamente de generar memorias. Y muchas memorias se dan en torno a la mesa. Y cuando tienes ya esa idea, siempre buscas ese espacio donde puedas compartir una buena comida, una buena cena, donde tengas la certeza de compartir los mejores cortes de carnes con el vino para que te ofrezca pues el maridaje perfecto. Imagínate, el ambiente, la comida, las atenciones. Es el lugar ideal para crear memorias. Estoy hablando de Elizondo Restaurante, que está ubicado en la avenida Bolívar, casi esquina Abraham Lincoln, justo en la plaza Juan de Aguájer. Ahí tienes ahora las ofertas de almuerzo, que tienen unos precios increíbles. Y también tenemos nuestra app, que nos permite estar más cerca de ti, y tenemos un delivery. La comida llega calientita con la misma calidad y a los mejores precios, pero sobre todo las mejores atenciones. Elizondo Restaurantes, para que tengas la oportunidad de crear historias, de crear momentos memorables en torno a la mesa. El Día de las Madres. La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor.
nuestra propuesta esta noche, juicios y creencias, nos acompaña el coach político César Boyero y también especialista en temas de liderazgo. César, justo antes del contacto de publicidad, hablábamos de juicios, de creencias y de juicios, pero de pronto, ¿qué es una creencia? Bueno, Porque una como creencia, que uno le da por obvio, como creencia, sí. juicio, no, pero realmente, ¿qué es? Al final del camino, una creencia es todo aquello que tú atesoras en lo que realmente tú crees, pero crees de tal manera de que eres capaz de dejar de hacer cosas en función de lo que tú piensas, ¿no? Una creencia es algo que se forma de dos tipos, ¿no? De dos vertientes. O es algo que una figura de autoridad, tu papá, tu mamá, algún líder, alguien, te dice algo y tú te lo guardas y crees en eso. O a través de hechos emocionales, por ejemplo, en donde comienzas a sentir o a pensar a través de las generalizaciones, yo no puedo hacer esto porque soy mujer, o yo no puedo alcanzar el liderazgo porque no soy de familia pudiente. Entonces las creencias son todas aquellas cosas en las que tú terminas finalmente creyendo y haciéndole parte de ti. La vas validando. Ahora, lo vas validando. Lo más importante es que esas creencias a veces son conscientes, pero normalmente son inconscientes. Y lo que se trata y lo que hace el coaching es hacer, de hecho no hay coaching si no hay creencias. Esto es muy importante. El trabajo del coach es precisamente sacar dentro de tu introspectiva cuáles son las cosas que tú crees. Y ahí va a descubrir dos tipos de creencias, las creencias potenciadoras y las creencias limitantes. Con las creencias potenciadoras no las tocamos porque entendemos que son las que te ayudan, las que te permiten tener una visión positiva, y las que se desmontan precisamente son las creencias limitantes, que son las que no te permiten avanzar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con el tema del dinero. ¿Cuáles son las creencias más comunes que existen en el ser humano que limitan lo que es ya un nivel de conciencia para la prosperidad? Nunca voy a poder comprarme un carro porque yo no soy millonario. Nunca voy a tener una empresa porque no tengo capital. Jamás los hombres van a ser capaces de tener un imperio porque en la India eso no ocurre. Entonces están asociados normalmente con generalidades. Y que son generalidades hay que trabajar de duro todos, para ganar el pan. Hay que trabajar duro para ganar el pan. O para tener dinero hay que trabajar como un caballo. Ahí tenemos algo combinado que son la generalización con la distorsión. Entonces comenzamos primero a preguntarle, ¿y qué es un caballo para ti? ¿Cuál es la relación entre el caballo y tú? Hasta que la persona termine definiendo de que no es un caballo. Y cuando termine definiendo que no es un caballo, seguimos avanzando entonces ya con la generalización. Por ejemplo, cuando dices en el caso de que no es que todos los ricos, no hay un rico que sea feliz con lo que tiene. No hay un rico que sea feliz. Eso es o sea, una generalización. Exacto, y ahí vas. Pero ¿qué acontece? Entonces ahí comienzas a preguntar, ok. Él te dice, no hay un rico que sea feliz con lo que tiene. Entonces le pregunta, ¿conoces a algún rico que sí sea feliz con lo que tiene? Entonces ahí comienza a reflexionar. Bueno, sí, conozco a 4. Ah, ok. Entonces podemos estar de acuerdo. Solo los pobres van a llegar al reino de los cielos. Ajá. ¿Tienes alguna evidencia que solo los pobres son capaces de llegar al reino de los cielos? No, no tengo ninguna evidencia. Ok, si no tienes ninguna evidencia que solo los pobres pueden llegar al reino de los cielos, entonces, ¿de dónde tú sacas que los pobres no pueden llegar al reino de los cielos? Bueno, porque mi mamá me lo dijo. Ah, hay una creencia. Mi mamá me lo dijo. Esa figura de autoridad. Pero antes vamos a esa parte. Y antes de llegar, ¿cómo la vas a desmontar? ¿Cómo la vas a cambiar de limitante a potenciadora? Seguimos con la parte del dinero. Hay personas, y vamos quizás a una generalidad, lo asumo, de pronto que llegan a tener todo un imperio, tienen muchísimos recursos, pero siguen manejándose en su accionar como una persona de recursos limitados. Y comienzas luego a ver esa historia y lo llevas a ser consciente de qué escuchaban ellos, del dinero. Y de pronto después te dicen, bueno, es que si no ahorras y no guardas, puede ser que lo pierdas todo. Y tienen ya todo como un chip instalado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo? Que realmente tiene la creencia,
pero en la vida real tiene los recursos, pero no hay un canal que le permita un puente para disfrutar justamente lo que tiene. Sí, hay una historia, un cuento que grafica más o menos lo que ocurre ahí, ¿no? Y tiene que ver con un elefante. Ese elefante, cuando llegó al circo, le pusieron una cuerda y esa cuerda la pusieron en una estaca. En ese momento que el elefante estaba pequeño y estaba amarrado a esa estaca, el elefante no se podía soltar. Pero el elefante fue creciendo y se fue haciendo grande. Pero el elefante nunca se escapó del circo porque siempre tuvo la creencia de que esa estaca era lo suficientemente fuerte para no poder avanzar. Entonces, esto grafica más o menos cómo funciona la creencia. Probablemente en el caso de las personas que tienen mucho dinero, pero no terminan siendo felices, hay que ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. O de disfrutar lo que tienen, tal vez. Sí, hay que ver exactamente qué es lo que está pasando allí, porque seguramente está lleno de temores en cuanto a la seguridad, está lleno de temores en función de quedarse pobre, está lleno de temores en función de que toda la gente que lo rodea es para perjudicarlo. Entonces hay una serie de situaciones que pudieran estar presentes allí. La única forma de saber qué es lo que está ocurriendo allí es hacer una introspección positiva para que él lo pueda decir. Ahora, esto también viene a algo muy importante. Y es que usted que nos está escuchando en este momento, no existe una sesión de coaching si usted no quiere hacer coaching. Es un asunto de decisión. Es algo de decisión. Usted tiene que estar consciente de que usted quiere cambiar una conducta o quiere cambiar un entorno o algo que quiera cambiar, que exista un tema de manera voluntaria que usted quiera pasar por una sesión de coaching que no excede los 15 a 20 secciones máximas, en donde allí es donde van a descubrir cuál es el tema realmente que no te permite avanzar. ¿Cuál es la diferencia entre una creencia y un juicio? La creencia es aquello en lo que tú crees de manera consciente o inconsciente, y un juicio es aquello en lo que tú juzgas, en lo que tú señalas, en lo que tú determinas y lo tienes plenamente consciente, mientras que la creencia no la tienes consciente. La creencia lo tiene en el nivel inconsciente, de tal manera que, de hecho, en la pirámide de Diels ocupa un lugar importante, y hablamos que para poder cambiar el entorno, para poder cambiar la conducta, para poder cambiar todo lo que es el tema de las herramientas, tiene que pasar por valores y creencias y alinearlo de manera perfecta para que realmente eso sea ecológico y la persona se sienta satisfecha. ¿Un ejemplo de juicio? Un juicio es cuando tú juzgas, pero no necesariamente tiene que ver contigo, tiene que ver con las personas en lo que tú señalas. Yo nunca voy a hablar no voy a hablar con Bollero porque me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? No sé, pero me cae mal. Estás juzgando sin elementos de convicción, sin elementos de... En ese proceso de coach te das cuenta, en esas secciones, más esas preguntas y respuestas, que hay una creencia. Ahora, ¿cómo puedes...? Hay que tener cuidado, porque sobre todo cuando estamos hablando del juicio, estamos hablando de que sea el coach que nos haga juicio. Más que el coachee, que el cliente, es el coach que tiene que tener cuidado de no hacer juicio. ¿Qué significa eso? O sea, hablábamos más temprano del blanqueamiento y cómo funciona el blanqueamiento cuando tú estás en la capacidad de no vincular los aspectos personales con los aspectos personales que están al frente tuyo. Cuando estamos hablando de presencia de juicio es cuando usted que me está viendo me está contando un problema acerca de cuál es su relación con su pareja, y a mí me parece un problema sumamente fácil de que con una sentada usted lo puede resolver, y entonces yo comienzo a través de mis gestos, a través de mi escucha activa, a desmejorar o reducir esa descalificar, sería el término adecuado, descalificar lo que usted está sintiendo. Por eso hablamos en PNL que el mapa no es el territorio. ¿Qué significa eso? Significa que la manera o la forma con la que yo veo el mundo no necesariamente es la misma forma o la manera con la que usted, que en este momento me está viendo, usted ve el mundo, o usted, Charlotte. A ver, ¿cómo puedo ya, luego que identifique, César, que esa creencia me está limitando, cómo puedo cambiarla? Bueno, cambiarla por sí solo es muy difícil. Desfundamentarla, o sea, sí. ¿Cómo puedes...? Cambiarla por sí solo es muy difícil. Lo que sí puedes detectar es que algo no te gusta.
Y eso lo detecta a través de los resultados y a través de las emociones. Ya descubrí que la creencia sobre, por ejemplo, la parte de pareja. Dicen, vamos a suponer... No funciona tan así. No, pero vamos a suponer, ya descubriste en ese proceso. Sí. Que yo digo... Ya en el proceso. En el proceso de coaching, vamos a imaginarnos, en ese proceso de coaching, es que todos los hombres son infieles y mentirosos. Es una creencia, ¿no? Lo certifico, es una creencia. No puedo decir que con mucho... No, eso es una creencia. Es una creencia, lo Entonces certifico. me dices, Mildred, todos los hombres. Y no sé qué cosa, y esa idea te ha funcionado para la parte de tú tener pareja, ¿no? No, ok. Ahora, ¿cómo puedes quitar esa creencia que a todas luces es limitante? ¿Cómo puedes cambiarla a una creencia que pueda ser potenciadora? Normalmente nosotros hacemos juicios y creemos en cosas que no están validadas por nosotros. Por ejemplo, todos los hombres son infieles, mentirosos. Infieles, ok. Entonces cuando tú comienzas a preguntarle, ¿todos los hombres son infieles? Sí, todos los hombres son infieles, ok. ¿Conoces un hombre que no sea infiel? Entonces la persona comienza a pensar, bueno, mi papá estuvo toda la vida con mi mamá y yo nunca le descubrí nada. Ok, ya tienes un ejemplo. ¿Conoces otra persona que no sea infiel? No, porque todos los hombres son infieles. ¿El Papa es infiel? Bueno, está casado, o sea. No, bueno, el Papa, bueno, pero es un hombre. Sí, pero... El Papa no es infiel. Ya, ok, ya tienes dos. Ajá. ¿Conoces otra? Y entonces cuando empiezas a cuestionarlo... los camarógrafos de aquí tenemos dos ya. Aquí ellos no son infieles. Cuando comienzas a preguntarle, discúlpeme el ejemplo del Papa, el Vaticano que me perdone, pero es simplemente para ubicar en contextos rápidos. Y eso era solo suya, no mía. Sí, sí. Cuando comienzas a cuestionarlo, comienzas a darte cuenta que no es así, que no todos los hombres son infieles. Pero además lo hace de tu experiencia. Todos los hombres que han pasado por tu vida han sido infieles. Y ahí es cuando realmente comienza a darse cuenta que todos los hombres que han pasado por tu vida no han sido infieles. Entonces, lo que haces es cambias ese pensamiento y el coachee... Primero lo que hago es hacer consciente cuál es el pensamiento que te está limitando. Okay. Por ejemplo, no soy capaz de hablar, nunca soy capaz de hablar en público. Eso es algo que tú le escuchas con mucha frecuencia. Que se llama glosofobia, que Sí. es uno de los miedos. Creo que el segundo miedo después de la muerte es hablar en público. Pero resulta ser que cuando tú empiezas a cuestionarle a través de la mayéutica, eso si realmente, bueno, era la líder en el liceo y era la que tomaba iniciativa, siempre la que hace las reuniones de la junta de condominio, o sea, realmente no hay una relación con la otra, pero según lo que ella cree, ella no es capaz de pararse a hablar frente al público. ¿Cómo maneja? O sea, esa parte, vale destacar que estuve el pasado fin de semana en un workshop, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas el nombre de la entidad de ustedes que patrocinaron ese encuentro? Con contacto directo. Con contacto directo. Los felicito por la calidad de los ponentes, la organización. Fue realmente muy buena actividad. Trabajaron mucho lo que era el discurso. Trabajaron mucho lo que es el aspecto y de la importancia que tiene la comunicación para un político y del cuarto de guerra, el war room, donde están todos los estrategas, ¿no? Entonces, y aunque parezca que haga una distancia, me separo un momento del tema de los juicios y creencias. ¿Qué tan importante es para un político poder hacer el uso adecuado, el uso correcto del aspecto comunicación? Ahora en unas campañas que ya no solamente están a nivel de medios, de televisión y radio, sino que tienes toda una gama inmensa de vías para comunicarte. La verdad que la respuesta obligante es que es determinante que el político tenga la capacidad de comunicarse y que tenga la capacidad de hilar la idea y sobre todo que tenga la capacidad emocional de conectar con su público objetivo. Ahora, no todos los políticos tienen esas capacidades, no todos los políticos lo saben hacer, sí, se adquieren, por supuesto que se adquieren. Y en el caso de las creencias limitantes, cuando tú dices que cuando un político te declara y te dice, yo quiero ganar ser diputado, pero
no me veo que yo me vaya a parar al frente del resto de los diputados y tenga la capacidad de dirigir un discurso al frente de masas, y tiene una negativa allí. Cuando tú comienzas a trabajar y comienzas a darle la vuelta al tema y que se dé cuenta que para poder llegar a donde llegó realmente tiene esas capacidades, cuando él lo descubre es más fácil aligerar el problema. Ahora, ¿cómo lo adquiere? Lo adquiere primero haciendo consciente de cuál es la situación o la creencia o cuál es la idea que no lo permite avanzar. Una vez que tú lo tienes consciente y desmontas eso y creas nuevas ideas, la única forma es hacer consciente el nuevo concepto, la nueva idea. En vez de programarte, de afianzar algo en lo que tú realmente no crees, es comenzar a pensar de manera distinta. En vez de decirte, yo no soy capaz de hablar en público, es decirte, yo ahora soy capaz de hablar en público. Según la neurociencia, dice que cuando ya tú has desmontado una creencia y tienes una nueva idea de lo que tú quieres ser y en lo que te quieres convertir, son aproximadamente un promedio de 66 días dándole duro ahí, creyendo, repitiendo, firmándotelo, para que pase de nivel consciente a nivel inconsciente. Esa parte de esas fobias, a veces hay personas que se ponen totalmente tartamudos, Sí. otros que te hablan a una velocidad que no entiendes. Dentro de ese, ¿trabajan ustedes en contacto con esa capacitación de manera individual a través de una asistencia como coach, de un mentoring también para apoyar a candidatos y a candidatas? Sí, lo trabajamos de 3 formas. Primero, encontramos cuál es la creencia limitante que no le permite avanzar y si existe o no existe, normalmente existe. Luego lo trabajamos a través del mentoring. La diferencia entre el mentoring y el coaching es que el coaching es no directivo. En el coaching tú no le indicas o no le indicas a tu coach y a tu cliente lo que debe hacer. Él descubre con sus propios recursos de qué manera puede resolver el tema. En el caso del mentoring es más directivo. Tú, en el caso de la oratoria, cuando estás haciendo mentoring, hacemos un poco de lo que tú pudiste apreciar, que es a través de la repetición, a través del ensayo y el error, haciendo evidente cuáles son las debilidades que se le está presentando. La persona hace conciencia hasta llega un punto que a través de la repetición va mejorando. Y a través del media training, entonces utilizamos recursos audiovisuales, lo grabamos, hace presentaciones, todo queda registrado y luego viene un análisis profundo donde él entonces empieza a evaluarse su resultado captado por las cámaras. Para ti, ¿cuál sería el orador perfecto? El orador perfecto es una persona primero que se educa, que se prepara, que revisa los temas con los que tiene que salir a hablar con su público objetivo, que además se prepara con su capacidad discursiva, que entiende lo que es el rapport con el público, entiende la elocuencia del discurso y cómo se debe ver, y lo más importante de todo, que se sepa adaptar con mucha facilidad a los diferentes tipos de público que pueden existir. Vamos en contacto de publicidad y en muy poquito tiempo ya regresamos. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos.
La nueva Edesur trabaja para iluminar las calles, los hogares y el futuro de los dominicanos. Nuestro proyecto de iluminación vial avanza. Más de 796 nuevas luminarias y 25 millones de pesos invertidos en esta primera etapa. Energía, calidad de vida. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Estoy de regreso contigo, nos acompaña César Boyero, quien es coach político y también experto en temas de liderazgo. Ya aprovechando estos minutos finales, César, cuéntanos de los trabajos que has ido realizando en el aspecto propio de liderazgo. Bueno, ahorita tenemos un trabajo hermoso que estamos preparando para la República Dominicana, específicamente para Santiago, a través de la Fundación Los Ceresol. Y tiene que ver precisamente con niños o jóvenes, preadolescentes de bajos recursos, que a través de la empresa privada y de emprendimientos comenzamos desde el punto de vista del semillero y utilizando la recreación como elemento conector, el juego, el canto, la música. Utilizamos todos esos elementos para prepararlos para que se conviertan en futuros líderes que van a ser las personas que nos van a guiar en el futuro. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar el tema de liderazgo en los jóvenes? Te hago la pregunta por aquello de que en ese proceso de formación que están, ¿no? Muchas veces que son tan influenciables, valga la repetición, ¿no? Por algunos influenciadores, por el tema de la presión social. ¿Cómo trabajar el liderazgo con los jóvenes? Bueno, es una pregunta muy interesante porque la verdad es que la tecnología, por mucho que avance, nunca va a superar esto es lo que significa el contacto personal. Pero eso y cuando los jóvenes se dan permiso, de hecho el primer módulo se llama Date Permiso, cuando se dan permiso de salir del mundo tecnológico y sociabilizar, comienzan a descubrirse esto, lo que significa esto. Y es allí donde nosotros precisamente intervenimos y ellos comienzan a vivir y a experimentar una serie de cosas en su entorno natural, con personas de su misma edad. Eso no significa que nosotros quitamos los elementos comunicacionales con lo que hacen vida ahorita. A veces utilizamos los mismos elementos precisamente para conectar, pero solamente para conectar. Y ellos comienzan a evidenciar, comienzan a jugar, comienzan a revivir con su mismo grupo etario otra forma de ver la vida. Te hablaba de ese liderazgo positivo y ese liderazgo que sea capaz de crear cuestionamientos. Porque para ser líder de una banda, para dirigir una banda, hay que tener un nivel de liderazgo o no. Correcto. Ok. Entonces, en este caso, negativo. Negativo, o sea, pero de pronto... Pero es un liderazgo. Tiene un liderazgo, ¿no? Entonces, te hago la pregunta porque si observas, en las ferias del libro nuestras, los libros que más se venden son sobre el dictador Trujillo. Cuando las novelas que han tenido en este país más rating han sido las de narcotraficantes. Recuerdo una vez que alguien me decía que de las personas que le hubiese gustado entrevistar, y no lo hacía ya ni siquiera por aquello de la entrevista que pueda sacar, me dice, me hubiese encantado entrevistar a Pablo Escobar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esas figuras que hacen un liderazgo negativo
tienen tantísima y alta incidencia y una altísima admiración? Bueno, la repetición de ese contenido, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, ¿qué trae como consecuencia? Que nuestros jóvenes se hacen adictos a ese tipo de contenido. Y cuando los jóvenes se hacen adictos a ese tipo de contenido, entonces tenemos los disociados del futuro. Ahora, esto es un tema netamente educacional, esto es un tema netamente donde el Estado debería intervenir, donde la educación, tanto de hogar y la educación que facilita el Estado o los colegios privados, pues tienen que hacer una participación más activa. Pero la verdad es que la competencia es muy desleal porque estamos hablando de rating, estamos hablando de dinero. Ahora, ¿cómo tú lo compensas? Hay que buscar la forma de compensarlo, pero lo que tú dices es completamente cierto. Pero ahí tú estás sembrando creencias, estás sembrando antivalores, estás sembrando líderes negativos. Voy a poner el caso de la música. La música. Y no voy a responsabilizar a esos artistas porque sencillamente narran lo que están viendo. Pero que todo se base en ese estereotipo del hombre con dinero, con la mujer vitrinable, la mujer sencillamente para mostrarle, enseñarle cuál objeto, tener un carro y decir que la calle coge fuego, fuego, fuego. Entonces, y son los artistas que tienen ahora mismo mayor pegada. Sí, pero una cosa es consecuencia de la otra. Si nosotros no estamos preparados de manera educativa para saber discernir cuál es el contenido que nos conviene o no, pues compramos con mucha facilidad precisamente este tipo de contenido. Por eso es que a través de los cursos de liderazgo que estamos interviniendo a los jóvenes, lo que le estamos es enseñando a que no todo lo que tienen en la calle, ellos lo tienen por qué comprar, y ellos comienzan a desarrollar su propia experiencia y comienzan a crear y a reinventarse en función de sus propias realidades. Y este trabajo de liderazgo nosotros lo estamos haciendo con niños con pocos recursos. Por ejemplo, mira esta experiencia. Los próximos días, el 18 de julio, salgo para Corea con la orquesta Simanov. Esa es una orquesta que está residenciada y hace vida en la Florida, en Miami. ¿Qué hace Simonov? Ella interviene a los niños de pocos recursos, que no tienen mucho nivel económico, y a través de apoyos y de donaciones, ella hace un tour que lo hace anualmente y lleva a todos estos niños que no tienen la capacidad de viajar y los invita a una gira, en este caso va a ser Corea. ¿Y qué es lo que busca Simanov? A través de la música académica, orquestal, ella lo lleva para Corea para decirle a los niños, para que vean otra visión de lo que ellos pueden alcanzar. Cuál es un sueño en lo que ellos se pueden comprometer y cómo a través de la música ellos pueden materializar, pueden palpar, pueden tocar realmente que eso que parece imposible, finalmente lo pueden tener. César, tengo una imagen acá, ojalá que me puedan apoyar los chicos de producción. A ver, tenemos diferentes políticos, oradores. Si tuvieras tú que elegir un mentoring, elegir alguien que te acompañe en un proceso de apoyarte, a desarrollar destrezas comunicacionales, ¿a quién elegirías y por qué? No te entendí bien la pregunta. ¿A quién tú elegirías para uno de esos políticos? Para yo trabajar. Para que te trabaje a ti. Para que me trabaje a mí. No, me encantaría Obama. Obama, ¿por qué? Obama es una figura que primero nos vinculó con todo el tema de los medios sociales de una forma maravillosa, ¿no? Y lo supo utilizar, pero no se quedó allí. Luego desarrolló su carisma, mostró a la familia como ente fundamental. Todas sus apariciones son desde la elegancia, son desde un jefe de Estado. No está en contemplaciones que si negro, blanco, más bien se muestra como una persona distinta. Realmente yo siento y además sus resultados, ¿no? Los resultados que ha logrado en función de lo que fue su desempeño en la Casa Blanca. Ya, o sea, elegirías a Obama por el tema de la... Me gustaría Steve Jobs, que lo acabo de ver. Sí. El Steve Jobs, aunque desde el punto de vista del líder, nos los venden como una persona autoritaria, una persona distante, una persona... Pero la verdad es que los resultados que él estuvo a través de su fórmula es lo que vemos hoy en día, la capacidad de innovar y ser un necio
y conectar a un equipo de trabajo acerca de una visión y que esa visión terminara siendo materializada. Inmensamente agradecida, César, de que nos acompañes. Vamos a ver los contactos de contacto. Quisiera invitarlo a todos los que nos están acompañando. El 18 y 19 de julio vamos a tener un workshop precisamente de contenido social que tiene que ver con marketing digital. Y en va a poder entender y va a poder conocer las nuevas tendencias de cómo se utiliza Instagram, cómo se utiliza Facebook, cómo es la relación, qué es lo que está pasando en República Dominicana con el Instagram, con el Facebook, con el Google. Va a ser un contenido bastante interesante y quisiera invitarlos para que nos acompañen 18 y 19 de julio. ¿Dirección electrónica? @cesarboyero@gmail.com y me pueden contactar también a través de mis redes sociales, César Boyero, César Boyero, con Boyero con B alta y doble L. Así es. César Boyero. Bueno, pues inmensamente agradecida de tu gracias. compañía. Gracias por estar aquí. De verdad que sí. Ustedes, amigos, vamos a renovar el compromiso del próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Estemos juntos en esta plataforma de comunicación que es con Charlotte. Tengan todos y todas un feliz resto de la noche.